Buenas tardes, soy el doctor Héctor Arotuma Granda, médico cirujano de profesión, actualmente residente de tercer año de la especialidad de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, con sede hospitalaria en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, posgrado Universidad Mayor de San Marcos. El día de hoy voy a exponer el tema de infecciones en pacientes que han sido sometidos a una operación o pacientes esplenectomizados. Como sabemos, la extracción de albazo, ya se ha establecido como una técnica de rutina para tratar algún accidente o algún trauma esplénico y otras enfermedades que puedan afectar la funcionalidad del mismo, Ahora se acepta, que los pacientes esplenectomizados tienen un mayor riesgo de infección, en particular una infección post-esplenectomía caracterizada por un síndrome de sepsis fulminante que generalmente ocurre en este tipo de pacientes, que se asocia a una alta mortalidad y una alta morbilidad. Las bacterias que van a ser pobremente opsonizadas como bacterias encapsuladas, particularmente el Streptococcus pneumoniae, a menudo está implicada en este tipo de cuadro clínico. Como generalidades, hay que conocer que el vaso es un órgano retículo endotelial que lo que va a hacer es facilitar la ozonización y la fagocitosis de los patógenos, además del mantenimiento celular. Como se sabe, la esplenectomía se va a asociar a un deterioro de la producción de inmunoglobulinas, la depuración mediada por anticuerpos y la fagocitosis, lo que aumenta el riesgo de infección y de sepsis. Una identificación temprana del paciente en riesgo, los hemocultivos tempranos antes de la administración de antibióticos, frotis de sangre o pruebas rápidas de detección de patógenos y algunos paquetes para poder determinar un cuadro de sepsis se utilizan en este caso de pacientes. El tratamiento oportuno y el tratamiento agresivo puede alterar el curso de la enfermedad en un paciente esplenectomizado que esté en riesgo. La infección post-esplenectomía puede prevenirse también a través de vacunación, a través de quimioprofilaxis y la educación del paciente. Acá podemos evidenciar las distintas partes del vaso, en el cual se puede tener en consideración que cumple una función muy importante, como la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, que lo que ayuda es a poder prevenir la infección por algunos patógenos, particularmente los antes mencionados, o los conocidos como encapsulados. Ahora, ¿cuáles van a ser las indicaciones de esplenectomía? La causa principal va a ser causa traumática. Aparte, vamos a tener otro tipo de patologías, como pueden ser aneurismas de la arteria esplénica, podemos tener abscesos esplénicos, enfermedades hematológicas que pueden ser una púrpura trombocitopenia idiopática, una anemia hemolítica autoinmune, entre otras múltiples causas, que también pueden producir algún cuadro con el cual se requiera hacer una esplenectomía, ¿Cuáles van a ser las complicaciones de esplenectomía? Vamos a tener complicaciones tempranas, generalmente intraoperatorias, algunas hemorragias postoperatorias, infecciones, émbolos pulmonares, hasta pancreatitis, o algunos casos causas tromboembólicas. Dentro de las causas a largo plazo o complicaciones tardías vamos a tener esta sepsis post-esplenectomía, y que generalmente vamos a nosotros prevenirla a través de la inmunización o a través de la administración de vacunas, ya sea vacunas contra el neumococo, vacunas contra la influenza o vacunas contra el meningococo. Dentro de la epidemiología tenemos que tener en consideración que las infecciones en los pacientes post-esplenectomizados generalmente van a abarcar desde el 1 al 10%, el riesgo generalmente ocurre dentro de los 2 o 3 años posteriores a la esplenectomía, pero va a persistir durante toda la vida. Vamos a tener que así que la incidencia se incrementa, aumenta la mortalidad por sepsis, generalmente cuando la esplenectomía ha sido a través de traumas o ha sido a través de causas como las hemoglobinopatías. Ahora, como sabemos, debido a la disminución de la producción de inmunoglobulinas, va a haber una mayor susceptibilidad frente a bacterias encapsuladas, como pueden ser en su mayor proporción, en un 50-90% de los casos, por el Streptococcus pneumoniae, un 10 a 15% de infecciones por el Haemophilus influenza, y en menor frecuencia ya vamos a encontrar la Neisseria meningitidis, dentro de esos 3 patógenos principales que pueden desencadenar un cuadro de infección severa. Dentro de las causas, como antes lo mencioné, las 3 principales van a estar dadas por el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, inclusive la Neisseria meningitidis, aunque existen otras, hay otras bacterias que también pueden estar asociadas a infecciones en pacientes que han sido sometidos a esplenectomía, como pueden ser Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Neisseria, inclusive algunos virus también, ¿no? Como puede ser el citomegalovirus, el virus varicela zoster, entre otras múltiples causas. Con respecto a la patogenia, como sabemos, el vaso, ¿no? A través de sus múltiples funciones, lo que nos hace es proteger de estas bacterias encapsuladas, ¿no? Haciendo que proliferen algunas células, como son los linfocitos B específicos, para poder mediar la respuesta contra estas bacterias. Entonces, cuando hay una alteración, hay un desequilibrio en la producción de inmunoglobulinas y por lo tanto se ve afectada la inmunidad y la protección que hay frente a algunos patógenos en particular, ¿no? Los llamados encapsulados. El cuadro clínico de, de los pacientes que han sido sometidos a una esplenectomía y que van a sufrir un cuadro de infección o sepsis generalmente va a estar dado, ¿no? Por fiebre, que generalmente se caracteriza por tener más de 38 grados centígrados. Puede haber hipotermia, alteración del estado mental, taquicardia, puede haber también taquipnia, leucocitosis, leucopenia, incluso hablan de hiperglicemia. Todo este cuadro clínico generalmente nos ayuda a nosotros poder determinar si estamos frente a un cuadro séptico y si es que vamos a necesitar como medida preventiva la utilización de antibióticos o ir de manera urgente a un centro hospitalario para que a través de algunos exámenes podamos nosotros determinar si estamos en un cuadro de sepsis, ¿no? El diagnóstico, como sabemos, va a ser a través de cultivos, ¿no? Cultivos sanguíneos, hemocultivos, y el tratamiento empírico inicial generalmente va a estar dado por un grupo de antibióticos que nos ayudan a disminuir este riesgo. El tratamiento generalmente de manera inmediata se hace con antibióticos beta-lactámicos que generalmente actúan frente a estas bacterias encapsuladas, ¿no? La mayoría de los fármacos generalmente están dirigidos a erradicar estas tres causas principales. Como medida inmediata se da una dosis de ceftriaxona en el caso de que no estemos cercanos a un centro hospitalario en dosis o a razón de 1 gramo intramuscular, o en el caso no tengamos la accesibilidad a eso, podemos dar amoxicilina 2 gramos, ¿no? O amoxicilina ácido clavulánico o levofloxacino, ¿no? Antes de poder ir a un centro hospitalario y podamos tener el tratamiento específico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza estos cuadros de infecciones, ¿no? O síndrome de sepsis grave post-esplenectomía? Vamos a tener algunas estrategias específicas recomendadas para poder disminuir el riesgo. Como sabemos, están dentro de ellas la inmunización, profilaxis con antibióticos, información, educación al paciente y programas de monitoreo y seguimiento. Aquí lo que vamos a tener en consideración es que tiene que haber una prevención en estos pacientes esplenectomizados, ya sea a través de la inmunización, a través de vacunas contra el neumococo, contra el meningococo, contra la influenza e inclusive incluyen, ¿no?, vacunas anuales contra la influenza estacionaria. Otra medida preventiva es la profilaxis antibiótica, ¿no?, hasta poder nosotros evidenciar o diagnosticar el tratamiento. Ahora, lo que tenemos que tener en consideración es que la infección nos ayuda o nos debe orientar a tener un diagnóstico preciso y poder recibir una inmunización efectiva. En este caso, pacientes que han sido sometidos a esplenectomía, ya sea electiva o de urgencia, generalmente va a haber un tiempo en el cual nosotros podemos administrar estas inmunizaciones. En el caso de la inmunización electiva, vamos a tener que en consideración que 2 semanas previas a la cirugía uno debería recibir vacunas, ya sea vacuna antineumocócica, ya sea vacuna contra la influenza o inclusive vacuna contra el meningococo, ¿no? Ese periodo de tiempo se debe determinar para poder evitar alguna complicación. En el caso de que sea medida de urgencia, ¿no?, vamos a tener que tener en consideración que en el periodo postquirúrgico inmediato también se debería administrar una vacuna antineumocócica y en niños menores de 2 años la cepa dirigida a este grupo etario. Si es una cirugía en la cual nosotros podemos respetar este tiempo determinado, ¿no?, se puede esperar 2 semanas posteriores a la cirugía y también administrar la vacuna contra el hemófilus y contra el meningococo, ¿no? Este es un cuadro que nos resume las distintas vacunas que uno puede recibir para poder prevenir este tipo de patologías. Como vemos, tenemos vacunas contra el neumococo, contra el meningococo, ya sea la tetravalente o la recombinante, contra el hemófilos influenza de tipo B e inclusive contra la influenza, ¿no? Aquí, como vemos, se tiene que tener en consideración
la edad, se tiene que tener en consideración también la historia de haber recibido la inmunidad contra contra estos patógenos, y con ello administrarlo, ¿no? Tal como lo especifica, generalmente a las 2 semanas, ¿no? En el preoperatorio o 2 semanas en el posoperatorio. Aquí, como vemos, ¿no? También se encuentra dentro de este grupo de inmunizaciones las vacunas contra el meningococo, ¿no? Igualmente, ¿no? Con su periodo de tiempo de 2 semanas pre-acto quirúrgico o 2 semanas post-acto quirúrgico. Acá, cuando queremos hablar acerca de la profilaxis antibiótica, ¿no? La recomendación es variable, pero lo que especifica que los antibióticos que generalmente se utilizan en estos pacientes que van a tener alguna clínica o algún síntoma de infección, generalmente el régimen antibiótico va a estar dado en amoxicilina con ácido clavulánico, puede ser cefuroxima, puede ser levofloxacino, ¿no? Dentro de los mayores antibióticos que se utilizan. La profilaxis también se puede dar en niños, y los antibióticos que generalmente se recomiendan van a ser amoxicilina con ácido clavulánico, claritromicina o acitromicina. Ahora, ¿cómo va a ser la educación al paciente? Hay que conocer también el riesgo, ¿no? Conocer el riesgo de que estos pacientes pueden ser propensos a infecciones graves y que debemos identificarlo en algunas situaciones especiales, ¿no? Como viajes, contacto con animales, se deben de tener estas medidas de protección, ¿no? Ante cualquier episodio de fiebre o escalofríos, que puede ser un signo inminente de sepsis fulminante, uno debe automedicarse con una dosis única de un fármaco, ¿no? Anteriormente mencionado, ¿no? Y a continuación acudirá inmediatamente a un centro de urgencias con la finalidad de evitar este síndrome o esta enfermedad caracterizada por sepsis, ¿no? Dentro de los antibióticos que se puede uno automedicar para poder prevenir, encontramos la amoxicilina con ácido clavulánico, la cefuroxima o alguna fluoroquinolona como el levofloxacino, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros prevenir y tomar una medida de protección frente a un cuadro de sepsis. ¿Qué podemos concluir de este tema puntualmente? Es que la protección inmunológica generalmente se daña cuando uno es sometido a un procedimiento quirúrgico como una esplenectomía. Lo que va a hacer es condicionarnos a que hay una puerta de entrada para las infecciones que no van a ser opsonizadas o que no van a ser eliminadas a través de nuestro organismo, ¿no? La sepsis, a menudo en estos pacientes esplenectomizados, es grave y se va a asociar a una alta morbilidad y mortalidad. Ahora, la prevención continua con vacunas, con profilaxia antibiótica y educación del paciente es imprescindible para reducir el riesgo de infección. Hay que saber identificar en forma temprana, a través de un manejo rápido, ¿no? En caso de infección, lo que nos va a dar es una mayor oportunidad de supervivencia. Aún se requiere más investigación para optimizar estas estrategias de prevención, ¿no? Y mejorar el manejo para reducir este impacto de sepsis post-esplenectomía en este tipo de pacientes esplenectomizados. Como vemos, ¿no? Los pacientes esplenectomizados van a estar propensos a sufrir infecciones y tenemos que tener en consideración algunos puntos claves, ¿no? Cómo identificar el cuadro clínico, cómo tomar una profilaxis antibiótica y tener una vacunación posterior al acto quirúrgico o pre-acto quirúrgico, ¿no? Además de tener un estricto calendario de vacunación para poder evitar este tipo de desenlace, ¿no? Espero hayan disfrutado, pero hayan entendido este tema. Agradezco por el tiempo brindado.